Vamos a comenzar ahora entonces con los principios de la restauración. Como vimos desde el comienzo, el principio divino consta de tres partes principales: el ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la restauración de ese ideal. Restauración del ideal. Entonces, el ideal de Dios, la pérdida de ese ideal, que es la caída, y el proceso para la restauración de ese ideal. Quiere decir que ese ideal se tiene que restaurar y cumplir exactamente tal cual como Dios lo había planeado. Podemos ver Isaías 46:11. Tal cual como lo he planeado, así lo realizaré, tal como lo he pensado, lo haré. Ahora, ya hemos visto entonces ese ideal, bastante claramente hemos visto cuál era el ideal de Dios. Todos estos días hemos estado hablando del desarrollo del carácter, de cómo se hace para que el hombre cumpla con ese ideal. Hemos visto la comparación de cómo deberíamos ser y cómo somos en su lugar. O sea, la caída del hombre, el origen del mal, hemos definido el mal, hemos comparado el bien y el mal. Y ahora comienza la historia de la restauración. La historia de la restauración. Y es necesario que expliquemos entonces los principios de la restauración. Sí, el principio divino consta de los principios de la creación, o sea, los principios con los que Dios creó, y los principios de la recreación. O sea, así como Dios utilizó principios para crear, cuando el hombre perdió ese ideal, Dios tuvo que utilizar principios para la recreación o para la restauración. Recreación o restauración es lo mismo. Entonces, los principios para la restauración. Cuando el hombre cayó, se establecieron ciertos procesos. O sea, el hombre cayó a través de un proceso determinado. Hubo cosas que el hombre hizo que no debería haber hecho y cosas que el hombre dejó de hacer y que debería haber hecho. Cosas que hizo y cosas que no hizo. Por lo tanto, los principios de la restauración están basados en el proceso de la caída, están basados en aquellas cosas que el hombre debería haber hecho y no hizo, y en las cosas que el hombre hizo y no debería haber hecho. O que dejó de hacer, perdón, cosas que dejó de hacer. Entonces, vamos a ver que toda esa historia está basada en principios fundamentales. Podemos decir en una fórmula. Hay una fórmula en la historia humana. Una fórmula que se repitió durante toda la historia. Toda la historia de la humanidad está basada en un principio, en un patrón, en una fórmula, en un modelo. Y eso nos va a mostrar de qué modo Dios ha trabajado durante la historia. Esto es muy interesante y muy profundo, porque cuando nosotros veamos esa fórmula, cuando veamos ese modelo, cuando veamos esos principios básicos con los cuales Dios se manejó durante toda la historia, nos vamos a dar cuenta primero de que el entendimiento de esto no es simplemente un dogma de fe. No es un dogma de fe solamente. Está comprobado con la historia, es un documento. Toda la historia de la humanidad responde a principios fundamentales. Lo que yo estoy diciendo no solamente es profundo y es interesante, sino que es único. Nadie en la historia humana pudo decir cuáles eran estos principios, cuál es la fórmula que marca el paso de la historia. Hoy estamos en condiciones de demostrar a la humanidad que la humanidad ha seguido un patrón en su curso, aún sin saberlo. ¿Y qué valor tiene saberlo? ¿Qué valor tiene descubrir ahora cuál es ese patrón de la historia? Que por primera vez nosotros también vamos a entender qué curso seguir para nuestra restauración. Antes Dios lo entendía nada más. Antes Dios era el único que nos guiaba como a corderos, ¿sí? Para que sigamos un patrón, un camino. Y nosotros a tientas y a ciegas, ¿no? La humanidad me refiero, no sabíamos qué es lo que Dios planeaba. Ahora entendiendo este patrón, uno mismo en su propia vida puede establecer las condiciones para su propia restauración. Y demostrarle además a la humanidad que el principio divino
Es la explicación de este patrón de la historia. Nunca nadie antes había logrado entender la historia, nadie había estudiado la historia desde el punto de vista de la providencia. Los historiadores solamente se basaban o se dedicaban a estudiar la historia como si fueran acontecimientos aislados unos de otros. Historias aisladas, acontecimientos aislados. Pero por primera vez ahora se puede estudiar la historia viéndolo desde un punto de vista providencial, viendo la mano de Dios detrás de la historia humana. Y ahí nos damos cuenta que cada cosa que pasó en la historia tiene un porqué. Van a ver qué interesante. ¿Cuál es esta fórmula? ¿Cuál es este principio para la restauración? Este modelo que Dios utilizó durante toda la historia. ¿Y por qué ese y no otro? Bueno, en realidad lo que tenemos que entender acá es que la caída del hombre produjo un enmaranamiento, una atadura, un nudo, una distorsión. Está todo enmarañado, ¿no? Todo distorsionado. Hoy en día hay problemas raciales, problemas sociales, problemas culturales, problemas políticos, problemas de corrupción, de vicios, de violencia, problemas de guerra, problemas de territorio. Es todo realmente una distorsión. Está todo enmarañado, todo tan complicado, que cualquier filósofo religioso que quiera de algún modo solucionar ese problema no sabe ni por dónde empezar. ¿De qué modo llegó a hacerse este nudo en la situación humana? ¿Cómo se llegó a anudar todo eso? ¿Por qué, repito, estoy explicando, por qué hay una fórmula y no otra? ¿Por qué es esta fórmula y no otra? ¿Y por qué tiene que haber una fórmula? Déjenme que les ponga un ejemplo. Imagínense que yo tengo una cuerda, ¿no? Tengo una cuerda. Entonces, yo voy a hacer un nudo en esa cuerda. Pero yo llamo a alguno de ustedes y lo pongo como testigo de cómo yo voy a anudar esa cuerda. Los demás salen todos, ninguno va a estar presente, solamente esta persona, digamos él. Entonces, yo le muestro, mira, paso una punta por acá, esta punta la paso por allá, esta otra por acá. Entonces él va anotando, ¿sí? Él es testigo de cómo yo voy haciendo ese nudo. ¿Cuántos modos hay para desatar ese nudo? Uno solo, que es pasar las puntas por el proceso inverso al que pasaron mientras se nudaba. El único modo de desatar ese nudo es haciendo pasar sus puntas por el proceso inverso al que pasó mientras fue anudado. Entonces, él es testigo, él puede marcar un patrón de cómo desanudar eso. ¿Quién fue el único testigo en la historia que vio cómo el hombre iba cayendo y cómo todo se iba anudando? Dios. Entonces, Dios sabe cómo tiene que ser esa cuerda perfectamente llana y cómo es en realidad. La historia de la humanidad tendría que haber sido lisa y llana, tranquila. Sin embargo, ahora está todo, repito, todo anudado. Entonces, Dios sabe cómo fue el proceso de la caída. Entonces, según el proceso de la caída, Dios marca un patrón para desanudar todo eso. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, ¿en qué punto de la historia estamos? Nosotros llegamos, por ejemplo, en cualquier punto. Digamos que alguien llega en este punto de la historia. ¿Sí? Bueno, Dios ya lleva un largo proceso. Es como que esta persona que era testigo ya está desatando el nudo poco a poco. Y de pronto llega alguno de ustedes que estaba afuera, que no sabe cuál es el patrón para desatar ese nudo. Entonces viene y quita la cuerda de su mano y dice, déjame, yo quiero de algún modo arreglar esto. ¿Sí? Y empieza a tironear de las puntas o a hacerlo mal. Su motivación puede ser buena. Él también quiere desatar el problema, quiere desatar el nudo. Pero él no sabe cuál es el proceso. El único que fue testigo fue él. Entonces, hubo personas en la historia humana que vienen en un punto de la historia y quieren solucionar el problema humano. El problema racial. Hay mucho problema racial. Hay que matar a todos los judíos, decía Hitler. ¿Sí? A lo mejor él soñaba, pensaba que iba a ser alguna solución para la humanidad, no sé. Pero está equivocado. Ya hay un plan. Ya Dios estuvo durante toda la historia. Él llegó en un punto de la historia nada más. Marx, creando el marxismo, el comunismo. También hay que solucionar el problema humano. Primero que digo, Dios no existe, yo lo voy a solucionar. A lo mejor su motivación era buena, quería solucionar el problema humano, pero Dios ya llevaba miles y miles de años con un patrón desatando el nudo de la historia. ¿Se entiende? Falta de humildad. La motivación puede ser buena. Entra uno de ustedes, le quita a él la cuerda de la mano y dice, no, yo lo voy a desatar. Su motivación puede ser buena, pero tiene que ser humilde. Tiene que reconocer, bueno, mira, tú estuviste acá. Tú sabes cómo fue el problema. Entonces juntos lo vamos a desatar. Entonces, ¿qué persona en la historia humana tuvo la
honestidad, la humildad de preguntar a Dios, ¿cuál es la solución a este problema? Si alguien tiene esa clase de actitud de preguntar a Dios, ¿cuál es el modo en que vas a restaurar esta situación? Entonces esa persona puede llegar a entender realmente que Dios ya tuvo un plan y que nosotros somos simplemente la continuación de ese plan. Somos la continuación de ese plan. No se puede tomar uno mismo. Hay políticos, economistas, líderes, filósofos que creen que ellos pueden inventar algún plan para solucionar el problema humano. Pero Dios ya tiene un plan. Y ese plan ya lleva miles y miles de años. Entonces nuestro fundador, el reverendo Sun Myung Moon, en un punto de su vida, ¿no?, él recibió una revelación, tuvo una experiencia espiritual a los 16 años, pero después tuvo 9 años de estudio, de investigación, porque era abierto espiritualmente, investigación en el mundo espiritual, recibiendo a través de la oración alguna palabra, alguna cosa que le mostrara cuál era el plan de Dios. Pero tuvo una vida entera, hoy tiene 74 años, una vida entera de oración y de unidad con este plan, porque él vio el plan que Dios tenía durante toda la historia. No vino él con su propio plan. Y hasta hoy en día mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es el plan del reverendo Moon para...? No, no es su plan, es la continuación. Él es la continuación. Él recibió simplemente un mensaje, ¿no?, de cómo continuaba el plan de Dios en la historia. Jesús le dijo, tú tienes que continuar con la misión. No inventar otra, continuar. Entonces nosotros, que venimos en este punto de la historia, tenemos que saber cómo va la providencia. ¿Cómo va? ¿Cuál es la línea por la que va la providencia? No importa que muchos se hayan desviado. O sea, sí importa, es triste, pero aún así yo tengo que encontrar la línea central y continuar por ella, la línea por la que Dios está caminando. Entonces, vamos a ver cuál es esa fórmula, ese modelo, ese patrón, esos principios que Dios ha utilizado para restaurar al hombre. Y vamos a ver claramente que están basados en el proceso de la caída también. Veamos. El plan de Dios, dijimos, era que el hombre tenía que pasar por las 3 etapas, ¿verdad? Etapa de formación, etapa de crecimiento y etapa de perfeccionamiento. El hombre habría llegado a la perfección si hubiera creído en el mandamiento. Adán y Eva tenían que haberse mantenido firmes al mandamiento y crecer hacia la perfección. Adán y Eva. Firmes al mandamiento llegarían a la perfección. Sin embargo, ellos no tuvieron fe en el mandamiento. Primero Eva. Vamos a analizar acá. Eva no cruzó nunca esa etapa. Y en este punto, ella cayó. Bajo el dominio de Satán. Eva representa en este momento, en este punto, a la humanidad caída, ¿sí? Porque ella era la única persona caída, pero representaba a toda la humanidad, no había nadie más. La humanidad caída. ¿Qué fue lo que hizo mal Eva? Bueno, ya lo vimos en las conferencias de la caída. No tuvo fe en el mandamiento de Dios y cuando fue tentada no dudó, automáticamente respondió a Lucifer y cayó, no llegando así a la perfección. ¿Cuál es el plan de Dios en ese momento? Automáticamente, el plan de Dios en ese momento era que si Eva pudiera arrepentirse de lo que había hecho, él podría haber establecido ahí mismo un nuevo mandamiento para ella, alguna condición determinada. El plan de Dios en ese momento era que Adán pudiera llegar a la perfección. Si Eva, después de haber comprobado que con la desobediencia no iba a llegar a ningún lado, porque ella, fíjense, podía ver claramente, Adán todavía estaba en este punto también, ¿no? Entonces, con la desobediencia, ella podía ver, miren la diferencia que había ahora, ella estaba baja, estaba caída, significa a un nivel inferior del cual habían sido creados. Cuando el hombre cayó, este gráfico es importante, quizás yo no lo mencioné antes, cuando el hombre cayó por debajo del nivel del cual había sido creado, por supuesto, cayó bajo el dominio del mal, o sea, muy bajo el nivel. Mientras que Adán estaba en un nivel bastante elevado. Quiere decir que ella podía ver claramente la diferencia de pureza y de bondad que tenía su hermano con la diferencia, con el nivel que ella tenía. Si después de comprobar que ese pecado
la llevó a un nivel muy bajo, ella se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera hecho Dios? Dios, un Padre de toda bondad, ¿qué habría hecho? ¿Le hubiera dicho, no, ya es muy tarde para arrepentirte, ya eternamente el infierno no tiene ningún valor? No, obviamente Dios es un Dios de flexibilidad, tiene corazón, siempre hay algo para hacer. Por supuesto, cuanto más bajo cae una persona, más difícil es recuperarse, pero siempre hay algo por hacer. ¿Qué hubiera hecho Dios si Eva se hubiera arrepentido? Le hubiera dado un nuevo mandamiento. Le hubiera dicho que no invierta el dominio con su hermano, que obedezca a su hermano, que confiese su pecado y que no trate de hacerle creer que el fruto es bueno, que diga la verdad y que no lo toque, que no lo tiente. Entonces Adán, si él cumplía con su responsabilidad, podría haber llegado a la perfección. Si Adán llega a la perfección, Adán perfecto, llega a ser uno con Dios. Ya vamos a ver más tarde que Jesús llegó a la perfección, mucho más tarde, y entonces se menciona a Jesús como el segundo Adán. Está en la primera de Corintios 15:44, Jesús, el último Adán. Entonces, Jesús tenía la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. O sea que Adán tendría que haber logrado esto. El primer Adán tendría que haber logrado la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Llegar a ser uno con Dios. Entonces, en esta relación entre Dios y Adán perfecto, se habría logrado el poder de Dios, como mente y cuerpo. Ya Dios tendría un cuerpo, una morada. Tiene una boca a través de la cual hablar, tiene brazos a través de los cuales actuar, tiene poder sustancializado a través del hombre. Es uno, Adán habría sido uno con Dios. Obviamente esta relación sería mucho más poderosa que esta, porque esta es verdadera y esta es falsa. Y Dios creó el universo para responder a un hombre así. Quiere decir que Adán podría haber cortado esta relación. Cortado la relación entre Satán y Eva. Muy fácil, haciéndole entender a Eva que así no iba a llegar a ningún lado. ¿Sí? Entonces Eva podría haber comenzado su proceso de restauración. Eva entonces podría haber comenzado su proceso de restauración. Quiere decir que Adán se habría convertido en el salvador de Eva. Adán se habría convertido en el Mesías de Eva. Y Eva representaba a la humanidad caída. Quiere decir que Adán habría sido el Mesías, literalmente. Adán habría sido el Mesías de la humanidad. Pero un Mesías con una misión sencilla, porque tenía que salvar a una sola persona. Pero fíjense después más tarde el Mesías, Jesús, la dificultad que tuvo para hacerle entender a la humanidad que Él era el Salvador. No le creían. Pero Eva le iba a creer a Adán. Sí, Eva no tenía ningún conflicto. ¿Qué otro? ¿Quién otro podría ser el Mesías que no él? ¿Quién otro podría salvarla que no fuera él? Es muy fácil su misión. ¿Y por qué tan fácil su misión? Porque algunos pueden pensar, bueno, qué injusticia, ¿por qué tan fácil iba a ser la misión para Adán y tan difícil para Jesús? Bueno, porque cuanto más caído está el hombre y cuanto más pecado cometió, obviamente más difícil es restaurarlo. ¿Se entiende? Si cometemos un error y automáticamente nos arrepentimos rápido, antes de que sea demasiado tarde, no es tan difícil. Pero el problema con el hombre caído, ¿qué es? Que comete un error y trata de taparlo con otra mentira. Y después lo quiere tapar con otra mentira. Y después con otro pecado. Y después con otra mentira. Y cuando se da cuenta, se quiere arrepentir, es muy, muy difícil. Y eso fue lamentablemente lo que hizo Eva. Eva cometió el error de fracasar en el mandamiento con Lucifer y después pretendió resolver esto, tentando a su hermano también, haciéndolo caer también. Entonces después cada vez más difícil. Pero de acá ya podemos ver claramente cuáles son los principios para la restauración. Después de que Eva cayó, Dios quería enviar a su Salvador a través de Adán. Después de que Eva cayó, Dios quería enviar a su Salvador a través de Adán. ¿Qué tendría que haber hecho Adán para llegar a convertirse en el Mesías, en el Salvador de Eva? O sea, en el Salvador de la humanidad caída. Bueno, primero, tener fe en el mandamiento. ¿Sí? ¿Tendría que haber tenido fe en el mandamiento? Si Adán hubiera tenido fe absoluta en el mandamiento, lo tiente quien lo tiente, ¿hubiera llegado a la perfección o no? Sí. Y si él hubiera llegado a la perfección, habría salvado a Eva. Pero sin embargo, si observamos, podemos decir que Adán tuvo fe en el mandamiento. El problema es que no tuvo fe hasta el final. Pero por algo llegó hasta acá.
Eva también. Por algo llegó hasta acá. El problema es que no alcanza con tener fe en el mandamiento por un tiempito nada más. Si ustedes, por ejemplo, practican las leyes y los principios universales un tiempito, y después dicen, bueno, ya tuve suficiente, muchas gracias, ahora vuelvo a la violación total de los principios universales, igual van a ir al infierno igual, no hay diferencia. ¿Se entiende? Los principios son para practicarlos hasta que el hombre llegue a la perfección y después ser uno con esos principios, encarnar esos principios en su propia existencia. Entonces, no era suficiente con que Adán tuviera fe en el mandamiento, sino que tenía que tener fe todo el periodo de crecimiento. ¿Sí? Y decir que entonces tiene que haber una figura central que es Adán. Adán es la figura central con la que Dios está trabajando. Dios no podía trabajar con Satán ni podía trabajar con Eva. Tenía que trabajar con el que no había establecido todavía malas condiciones. Entonces, Adán tendría que haber tenido fe en el mandamiento todo el periodo de crecimiento. Si él hubiera hecho eso, habría establecido una relación vertical con Dios, perfecta. Y después podría haber dominado al arcángel. A este fundamento se lo llama fundamento de fe. Fundamento de fe. Adán tendría que haber establecido lo que se llama un fundamento de fe. Es un fundamento vertical entre Dios y él. Fundamento vertical. Esto habría logrado como resultado la perfección de Adán. Si él hubiera logrado este fundamento de fe, él, siendo uno con Dios, tendría el poder universal de dominar al arcángel, o sea, de dominar la creación y de dominar sobre todo el mundo angélico, y principalmente dominar al arcángel Lucifer. Entonces, Lucifer, que quiere relacionarse con Dios, no puede relacionarse con Dios en forma directa, porque ahora Dios tiene cuerpo, Dios tiene su morada, y el hombre es el Dios de la creación. El hombre es el centro de la creación, es el Señor de la creación. Entonces Lucifer se relaciona con esto. Esto es Dios para Lucifer. Si quiere llegar a Dios, tiene que llegar a Dios a través de Adán, porque Adán es como Dios. El que me vea vive a Dios, dijo Jesús más tarde. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él es uno con Dios. No quiere decir, como muchos han pensado en la historia, que Dios dejó el cielo, dejó de hacerse Dios y vino y se encarnó y se hizo hombre. No, no dejó de ser Dios para hacerse hombre, pero se manifiesta a través de este hombre. Él es uno con Dios. ¿Se entiende? Como mente y cuerpo. No es que la mente deje de ser mente y se haga cuerpo, sino que la mente se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, Lucifer podría haberse relacionado con Dios a través de Adán. Esto se lo llama fundamento de sustancia. Fundamento de sustancia. ¿Por qué se lo llama fundamento de sustancia? Porque esta relación es una relación vertical entre Dios y el hombre. Y esta es una relación horizontal entre el hombre y la creación. Donde el hombre sustancializa su poder. Esta verticalidad es poder. El hombre hereda el poder de Dios a través de esta relación vertical. Y entonces puede sustancializarlo en todas sus relaciones horizontales. Todo lo que él hace horizontalmente es la manifestación de esta verticalidad que él tiene con Dios. Si él da amor, es porque proviene de Dios. Y como él está conectado con Dios, manifiesta este amor horizontalmente. Si él dice una verdad, esa verdad proviene de Dios a través de él. Quiere decir que horizontalmente él está sustancializando este fundamento que hizo anteriormente. Por eso se lo llama fundamento de sustancia. Bueno, ¿logró Adán
establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia? No. Él no logró establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces el plan de Dios, digamos entonces que Satán se adueña de Adán y Eva, y de sus descendientes. Familia falsa, sociedad falsa, nación falsa, un mundo falso, que es el infierno, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué hace Dios? Lamentablemente, debido a que Adán no cumple con el fundamento de fe y fundamento de sustancia, y Eva tampoco, entonces Dios comienza a trabajar con los hijos mismos de Adán y Eva. Porque piensen ustedes, ¿cuánto tardó Dios en comenzar su providencia de la restauración? Automáticamente. Dios nunca puede parar de amar, nunca puede parar de querer salvar a sus hijos. Entonces, automáticamente, apenas el hombre cae, Dios comienza a trabajar. En realidad, Dios comenzó a trabajar apenas Eva había caído. Ya la intención de Dios era que Adán tuviera más fuerte el mandamiento. Cuando Adán y Eva cayeron, yo les conté a ustedes, Dios fue al jardín del Edén y estaba buscando a Adán y Eva, dice la Biblia. ¿Sí? Y quería saber qué es lo que había pasado. Pero, ¿se acuerda que yo les decía, aprendamos a leer entre líneas? Un Dios que lo sabe todo, ¿por qué pregunta tanto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que estaba buscando Dios cuando le preguntaba a Adán? ¿Por qué te escondes? Y Adán le contesta, porque estoy avergonzado, porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? ¿Por qué Dios pregunta algo que ya sabe si Dios es omnisciente? Es obvio que Dios estaba buscando algún fundamento con el cual trabajar. Y el fundamento mínimo, indispensable, es el arrepentimiento. Arrepentimiento, que el hombre se arrepienta de haber hecho mal. Con ese arrepentimiento Dios puede trabajar. Por eso Jesús cuando llegó dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo estoy llevando mi vida en una dirección equivocada, yo me arrepiento, cambio de dirección. Con eso Dios puede trabajar. El arrepentimiento es la condición mínima para que Dios pueda trabajar. No importa el pecado que una persona cometió, Dios puede trabajar. Dios puede trabajar. Dios puede salvarnos. Pero necesita indispensablemente un requisito, que es la parte de responsabilidad humana. Si Dios nos salvara porque sí, nada más, milagrosamente, entonces nosotros seríamos autómatas. No habría responsabilidad en el hombre. Y Él no nos creó como autómatas. Nos creó como sus hijos. Entonces es indispensable una parte de responsabilidad humana cumplida. Y la parte de responsabilidad humana cumplida mínima al inicio es el arrepentimiento. Entonces Dios estaba buscando eso en el jardín del Edén. Por eso preguntaba, a ver si alguno de ellos le podría haber dicho, sí, yo me escondo, tengo vergüenza de mi desnudez porque yo pequé, porque yo te ofendí, porque yo violé tu mandamiento. ¿Pero ocurrió eso en el jardín del Edén? No, Adán dijo, no, fue la mujer que tú pusiste la que me tentó. Es tu culpa, ella me tentó, tú la pusiste. Entonces Dios fue a preguntarle a Eva, ¿es verdad que comiste del fruto? Sí, fui tentado por la serpiente que tú pusiste en el jardín del Edén. Nadie quería tomar responsabilidad. Yo no hice nada. Entonces Dios no podía tomar ningún arrepentimiento del hombre. Pero desde el comienzo Dios quería trabajar. Entonces ahora Dios tiene que comenzar a trabajar a través de los hijos de Adán y Eva. ¿Para qué? ¿Cuál es el trabajo? Aplicar ciertos principios de la restauración, que son estos. Alguien que pueda establecer simbólicamente un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. Lo aplica sustancialmente, pero me refiero simbólicamente en el hecho de que no es que por aplicar el fundamento de fe llega a la perfección, ya la persona está caída, pero establece un fundamento de fe y un fundamento de sustancia para purificarse. Entonces Dios va purificando un linaje para que uno de sus descendientes pueda nacer fuera del dominio satánico. ¿Ven? Un linaje. Para que al ir purificándose, una persona puede nacer. ¿Qué significa nacer fuera del dominio satánico? Significa que Satán no puede reclamar este fruto. Fue pagado. Dios estableció condiciones para reclamar este fruto. Significa que nace sin pecado original. Nacer sin pecado original significa nacer fuera del dominio que Satán puede reclamar. ¿Qué significa que nosotros tenemos pecado original? Toda la humanidad tiene pecado original.
¿Qué significa que tenemos pecado original? ¿Qué habrá? ¿Alguna mancha, alguna cosa rara, alguna enfermedad? No, es la condición que tenemos que permite a Satanás reclamarnos. ¿Y por qué él puede reclamarnos? ¿Qué hicimos cuando nacimos? Cuando nacimos no hicimos nada malo. No, pero él reclamó ya a nuestros antepasados. Ellos fueron con Satán voluntariamente. Por lo tanto, todos los frutos que salgan de ellos le pertenecen a él. Sin embargo, este no. Dios fue purificando un linaje a través del fundamento de fe, fundamento de sustancia, ya lo vamos a ver, para que este hombre pueda nacer sin pecado original. Y este hombre entonces llega en la posición de Adán. ¿Por qué este hombre está en la posición de Adán? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús estaba en la posición de Adán? Porque Adán nació sin pecado original. Cuando Dios lo creó no existía Satanás. Entonces cualquier persona que nazca fuera del dominio satánico está en la posición que estaba Adán cuando fue creado. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que esta persona nace en la posición de Adán. Viene en la posición de Adán. Y para que esta persona, para que la humanidad reciba a esta persona, para que la humanidad reciba a su Salvador, se tiene que establecer fundamento de fe, fundamento de sustancia. Porque dijimos que para que llegue este Adán perfecto, que iba a salvar a Eva, Adán tendría que haber establecido fundamento de fe, fundamento de sustancia. Entonces, del mismo modo, para que llegue el Mesías en la posición de Adán, debe establecerse primero fundamento de fe y fundamento de sustancia. Quiere decir entonces que el fundamento de fe y fundamento de sustancia es el fundamento establecido por la humanidad para poder recibir al Mesías. Y la humanidad tardó 4.000 años en establecer ese fundamento. Dios tardó 4.000 años para purificar ese linaje para que pueda llegar el segundo Adán. Este Adán podría haber llegado muy rápido a convertirse en Adán perfecto. Pero como falló, después Dios tardó 4.000 años en lograr esto. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios tardó 4.000 años en enviar a Jesús? Muchos cristianos piensan que Dios tenía a Jesús guardado ahí en el cielo. Muchos creen eso. Y que lo iba a mandar cuando Él quiera. Bueno, pero entonces, ¿por qué tardó 4.000 años? Ahora la humanidad era mucho más pecadora, mucho más difícil. Tanto fue así que no supieron aceptarlo y terminaron asesinándolo. No es que Dios lo tenía guardado. Dios quería enviar al Mesías cuanto antes si fuera posible. Y ya lo vamos a ver en la historia, que apenas Adán y Eva cayeron, Dios intentó enviar al Mesías acá. Si ellos hubieran establecido en la familia de Adán, aunque sea sus hijos, hubieran establecido fundamento de fe, fundamento de sustancia, ya el Mesías podía haber nacido como hijo de Adán y Eva, ahí mismo. Sin embargo, como fracasaron, ya lo vamos a ver por qué, fracaso tras fracaso, Dios tardó 4.000 años en que Jesús pudiera nacer. Vamos a ver entonces que esta fórmula, fundamento de fe y fundamento de sustancia, realmente es el patrón con el que Dios trabajó durante toda la historia. Vamos a demostrarlo. Y hasta hoy en día continúa este mismo patrón. Entonces, como Adán y Eva ya habían fracasado, Dios ahora tiene que elegir a una persona que establezca el fundamento de fe. Aunque esta persona establezca el fundamento de fe, aunque esta persona que Dios elige establezca el fundamento de fe, no quiere decir ya que puede llegar a la perfección, porque no puede llegar a la perfección sin el Mesías. Pero significa que está estableciendo una condición para que el Mesías pueda venir. Entonces Dios elige a una persona como figura central, que está en la posición de Adán. Esta persona simboliza a Adán. Adán tendría que haber establecido el fundamento de fe, dijimos. Ahora esta persona tiene que establecer el fundamento de fe. Es decir, que Dios va a tomar a esta figura central y le va a pedir una ofrenda. Esta ofrenda simboliza fe en la palabra de Dios. O sea, fe en el mandamiento. Fe en el mandamiento. Dijimos que Adán tendría que haber tenido fe en el mandamiento. Bueno, ahora esta figura central que representa a Adán tiene que tener fe en el mandamiento a través de una ofrenda. Dios le va a pedir a esta figura central que haga una ofrenda determinada.
y tiene que hacer esa ofrenda con toda su fe. Ya vamos a ver que cuando Dios le pide a esta persona que haga esta ofrenda, la persona no tiene por qué entender por qué Dios le está pidiendo eso. Sin embargo, tiene que tener fe en Dios. Por algo Dios se lo pide. Vemos que cuando Dios le dice a Adán y Eva que no deben comer del fruto, o sea que ellos no tienen por qué tener relaciones sexuales, el hombre no entiende exactamente por qué Dios lo está pidiendo. Es como un padre que le dice a sus hijos, mira, no hagas tal o cual cosa. Por su propia protección. El chico no tiene por qué pedir explicaciones. Él tiene que obedecer y entender que su padre se lo está diciendo por su bien. Cuando crece se da cuenta por qué se lo pidió. ¿Es verdad o no? Así actuamos en nuestra familia. Nuestros padres nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no pongas los dedos en el enchufe. Yo obedezco. Cuando soy grande me doy cuenta por qué me lo pedía. Entonces, del mismo modo, Dios le pide una ofrenda sin dar demasiadas explicaciones. Entonces, él tiene que tener fe de que por algo Dios se lo está pidiendo. Por eso restaura simbólicamente la falta de fe que el hombre tuvo en la palabra de Dios. Cuando uno hace una ofrenda verdadera a Dios, restaura la falta de fe que el hombre tuvo en Dios. Por eso, los hombres de la historia en su vida de fe no pedían explicaciones demasiadas. Cuanto menos entiendan, más valor tiene la ofrenda. Yo lo hago por Dios. Después termina entendiendo muy bien el valor de la ofrenda. Pero al principio tiene que tener fe. Y ya van a ver que los hombres de la historia hicieron así. Y el tercer punto es un periodo de tiempo, un periodo determinado de tiempo, que representa simbólicamente las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Este periodo determinado de tiempo, en el que Dios pide esa ofrenda y debe ser cumplida en ese tiempo, está representando las tres etapas. Adán y Eva tendrían que haber tenido fe en el mandamiento durante todo el periodo de su crecimiento. ¿Se acuerdan? Y entonces, solamente después de esta victoria se puede establecer el fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia, Dios también va a elegir a una persona en la posición de Lucifer, y lo va a hacer pasar por cosas semejantes a las que Lucifer pasó. Los va a hacer tener ciertos sentimientos semejantes a los que Lucifer pasó. Y una persona en la posición de Adán, a través de la cual Dios va a trabajar. Y esta persona en la posición de Lucifer no puede pretender llegar a Dios en forma directa. Tiene que llegar a Dios a través de esta persona. A este fundamento de sustancia también lo podemos llamar fundamento para quitar la naturaleza caída. Una vez que se establece el fundamento de fe, yo tengo condiciones para establecer el fundamento de sustancia que ayuda a eliminar la naturaleza satánica. Por eso todas las personas van a pasar por esta situación. Toda la humanidad, tarde o temprano, tiene que pasar por esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos que pasar por la posición de Lucifer en un momento? Porque Jesús decía en Juan 8:44, Él decía, ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como Él. Por eso actúan como Él. Quiere decir que la naturaleza caída del hombre existe porque Él se colocó en la posición de Dios de este mundo y nosotros venimos de ese linaje. Quiere decir que todos incorporamos, y esto que quede muy claro, todos incorporamos en nuestro espíritu la tendencia a comportarnos como Satanás. Por supuesto que también fuimos creados con naturaleza divina, fuimos creados con una naturaleza original que refleja las características de Dios. Pero también hay una parte en nuestro interior que nos impulsa a actuar con las características con las que Satanás actuó. Todos tenemos naturaleza caída. Tenemos tendencia a no tomar el punto de vista de Dios, a abandonar nuestra posición, a invertir el dominio, a multiplicar el mal, a estar resentidos, envidiosos, celosos. Entonces, ¿de qué modo? Y esto es importante, estoy diciendo que el fundamento de sustancia es el fundamento que ayuda a eliminar la naturaleza satánica. ¿Ustedes quieren eliminar la naturaleza satánica? ¿Les gustaría eliminar su propia naturaleza mala para ser felices? ¿Y les gustaría que la humanidad pudiera limpiarse?
Bueno, hay un solo método, uno solo, que es hacer lo que él no fue capaz de hacer. Es simple. Yo dije que el ejercicio constante de algo nos convierte en maestros. Pero si nosotros ejercitamos constantemente la naturaleza caída, también la desarrollamos. Si nosotros ejercitamos la venganza, el odio, la envidia, la maldad, la multiplicación del mal, también lo desarrollamos. Por eso hay personas que realmente son muy satánicas. ¿De qué modo eliminamos la naturaleza caída? Estando en una situación semejante a la que él está, la tendencia a sentir celos, envidia, pero actuando de modo contrario al que él actuó. Actuando de modo contrario al que él actuó. En pocas palabras, siendo capaces de hacer cosas que Satán no es capaz de hacer. Él no es capaz de sacrificarse a sí mismo en beneficio del prójimo. Él no es capaz de ser humilde, él no es capaz de perdonar, él no es capaz de tomar el punto de vista de Dios, de mantener su posición, de multiplicar el bien. ¿Entienden? Quiere decir que forzosamente Dios tiene que hacer pasar a todos, uno, por estas circunstancias. Si actuamos de modo contrario al que Satán actuó, al que Lucifer actuó, entonces nuestra naturaleza caída puede ser eliminada. Y con ese fundamento Dios nos puede reclamar. Con ese fundamento Dios nos puede reclamar. Esto es paralelo a lo que yo les hablaba en el sermón de la mañana, cuando les estaba hablando del fundamento de triple objeto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del fundamento de triple objeto? Donde cada uno de nosotros tiene tres objetos, ¿no? La posición de sujeto, cada uno de nosotros tiene tres objetos al mismo tiempo. Tres. Y siempre tiene que tener los tres objetos muy claros. Cada vez que yo voy a hacer algo, cada vez que yo voy a hablar con alguien, con este objeto, por ejemplo, yo tengo que tener muy en claro cuál es el propósito por el cual hago lo que hago y qué tipo de resultados yo voy a provocar. Entonces, si yo soy consciente de que mi propósito tiene que estar centralizado en Dios, de que no puedo realizar ningún fruto que sea satánico, soy consciente de esto, entonces siempre estoy tomando el punto de vista de Dios, siempre estoy manteniendo mi posición de responsabilidad frente a Dios, multiplicando el bien. Entonces, constantemente, con esa actitud, estableciendo la actitud contraria a lo que Él hizo, yo establezco frutos, resultados, frutos del lado de Dios. Y con esa condición, entonces, Dios me reclama. No es porque sí que Dios puede reclamar a una persona, Dios la va reclamando en la medida que Él establece condiciones. Entonces, este fundamento nos elimina la naturaleza caída. Pero ya lo vamos a entender más cuando veamos ejemplos en la historia, porque ahora vamos a ver toda la historia, ejemplos en la historia de cómo se establecen estas dos condiciones. Entonces, Dios necesita establecer fundamento de fe y fundamento de sustancia como condición para purificar ese linaje. Quiere decir, como condición para poder enviar al Mesías. Porque si Adán hubiera practicado el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, él se habría convertido en el Mesías. Entonces ahora se debe establecer el fundamento de fe, el fundamento de sustancia para enviar al Mesías. Bueno, veamos en la historia si es así o no. Dios quería primero establecer estas condiciones con Adán mismo. Antes de que él cometiera pecado, era ideal que él estableciera estas condiciones. Porque entonces él se podía haber convertido en el Salvador. Sin embargo, Adán cayó. Cuando él pecó, se convirtió en el seno del bien y del mal. El hombre originalmente tendría que ser la morada del bien, nada más. Pero ahora él es la morada del bien y del mal. Ambos existen dentro del hombre en constante contradicción. El bien y el mal existen dentro de nosotros en constante contradicción. Por eso tenemos remordimientos de conciencia, por eso sentimos depresión, inseguridad. Quiere decir que él incorporó una naturaleza caída a través de la cual Satán puede trabajar. Adán ahora tiene... Satán puede trabajar. Pero todavía, por supuesto, sigue teniendo su naturaleza original, a través de la cual Dios puede trabajar. Sin embargo, debido a que Adán ya había fracasado, Dios no puede elegir a Adán como la figura central. Repito, ahora Dios quiere enviar al Mesías, ¿no es cierto? ¿Qué necesita? Ustedes me tienen que ir contestando para ver si van entendiendo esto. ¿Qué es lo primero que Dios necesita establecer? Fundamento de fe. ¿Para eso necesita qué? Una figura central, que está en la posición de ¿quién? De Adán. Bueno, esta figura central ya no puede ser Adán. Adán ya había fracasado en el establecimiento de este.
Dios tiene que elegir a otro. Entonces, Dios divide a Adán simbólicamente en dos. La Biblia dice que Adán tiene dos hijos, Caín y Abel. Caín representa la naturaleza caída de Adán. Representa simbólicamente la naturaleza caída. No quiere decir que Caín no tuviera naturaleza original también, pero está representando, está en la posición de la naturaleza caída de Adán. Entonces Satán puede trabajar más fácil a través de él. Y Abel representa la naturaleza original. Quiere decir que Dios puede trabajar más fácil a través de él. Pero ambos representan simbólicamente a Adán, ¿sí? Porque Dios dividió a Adán simbólicamente en dos. Ya vamos a ver que este proceso lo hace Dios durante toda la historia. Toda la historia providencial es la historia de la separación entre el bien y el mal. Por eso ustedes pueden leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que todas las ofrendas que se hacían, era indispensable siempre dividirlas en dos. Dividirlas en dos. Simbolizaba la separación entre el bien y el mal. Siempre. Esto es muy importante, después vamos a verlo. Entonces, ambos, Caín y Abel, están representando a Adán. Quiere decir que ellos son la figura central. Entonces, ¿qué le va a pedir Dios a la figura central? Léanlo ustedes. Una ofrenda, ¿verdad? Dios le pide a la figura central una ofrenda. Bueno, la Biblia dice que sí, que Caín y Abel le hacen una ofrenda a Dios. Caín y Abel le hacen una ofrenda a Dios. Y se cumple este periodo de tiempo, porque no hay nada en la Biblia que indique que ellos no cumplieron en el tiempo que Dios se lo pidió, que lo hicieron más tarde, no, ellos cumplieron. Quiere decir que en forma bastante fácil se estableció el fundamento de fe. El fundamento de fe en la familia de Adán. Después de la victoria del fundamento de fe, ¿qué hace falta? Fundamento de sustancia. Ahora Caín va a estar en la posición de Lucifer y Abel en la posición de Adán. Bueno, Caín está en la posición de Lucifer simplemente porque es el hermano mayor. El hermano mayor tiene que estar en la posición de Lucifer porque Lucifer fue creado primero. Lucifer fue creado primero, después apareció Adán. Entonces el hermano mayor, que aparece primero, está en la posición de Lucifer. Alguno puede preguntar, ¿por qué razón Dios hace pasar por tantas pruebas a Caín y no a Abel? Abel no tiene que pasar por ninguna prueba. ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, toda la humanidad va a tener que pasar por eso. Porque después del establecimiento victorioso, si se llega a establecer victoriosamente, significa que con este fundamento puede nacer el Mesías. Y si nace el Mesías, él está en la posición de Abel. Y todos los demás, incluyendo a Abel y toda la familia y todos, están en la posición de Caín. Y todos tienen que pasar a través del Mesías para llegar a Dios. Quiere decir que otra vez se repite. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Quiere decir que tarde o temprano él también va a tener que pasar por lo mismo. Todos, toda la humanidad tiene que pasar al final por el mismo proceso. Pero ahora era Caín el responsable de establecer estas condiciones. Entonces la Biblia dice que en esta ofrenda que le hicieron ambos, Caín y Abel, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero sin embargo rechaza la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque él ahora está en la posición de Lucifer. Y Lucifer no puede pretender llegar a Dios en forma directa. Tiene que llegar a Dios a través de Adán. Y Abel está en la posición de Adán. Entonces Dios le rechaza la ofrenda a Caín. Claro, uno puede pensar, bueno, pero pobre Caín, ¿no? Dios lo trató mal. Pero el punto, repito, a todos nos pasa lo mismo. Dios tiene que ponernos a nosotros en circunstancias donde surja la naturaleza caída. Circunstancias semejantes a las que Lucifer se encontraba. La naturaleza caída es como un monstruo que llevamos adentro. Es el Satanás que todos llevamos adentro. ¿Sí? ¿Cómo van a eliminar ese monstruo? Imagínense, ¿no? Es como la película Alien. ¿Alguien vio la película Alien? Es algo así. Todos tenemos un monstruo adentro. ¿Cómo piensan destruirlo? ¿Acariciándolo? ¿Sí? A muchos les molesta que le toquen su naturaleza caída, ¿no? Cuando a alguien le toca su naturaleza caída o le indica que en algo está mal, ¿no? Uno dice, no me toques mi monstruito, déjalo, pobrecito. Lo defiende, no quiere que se lo toquen. Pero así nunca nos vamos a restaurar. Pero cuando notamos que hay algo malo dentro de nosotros, cuando realmente sentimos, y a veces lo sentimos frente a las circunstancias recién, ¿sí o no? En la montaña,
meditando, todos parecemos buenos. ¿Se acuerdan que yo les dije, no por ir a una montaña uno crece espiritualmente? Todos parecemos buenos, lógico. Es como estar con su auto en el medio del campo. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo di? Estoy con mi auto en el medio del campo, no hay vacas, no hay árboles, no hay nada de nada. Y digo, qué bien que manejo, nunca choco. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que somos buenos. Pero cuando se nos confronta, en algunas circunstancias nos damos cuenta que somos envidiosos, que somos celosos, que somos resentidos, que no tomamos el punto de vista de Dios, que multiplicamos el mal. Y si nos ponen en circunstancias, esto está demostrado por la ciencia, si nos ponen en circunstancias lo suficientemente comprometedoras o opresoras, podemos llegar hasta cometer crímenes. Se dice que todo individuo tiene la tendencia o la capacidad de cometer un crimen, aun los que naturalmente no son criminales, pero si se los coloca en situaciones realmente difíciles, de opresión total, de angustia hasta el límite, cualquiera tiene la capacidad de cometer un crimen. Quiere decir que tenemos la naturaleza satánica dentro, está dentro de nosotros. ¿Cómo hacemos para eliminarla? Bueno, frente a la circunstancia, yo me doy cuenta. Estoy actuando como Lucifer, estoy mal, estoy resentido, tengo que hacer algo. Entonces, Dios no va a proteger a Caín, Dios no va a proteger la naturaleza caída de Caín. Dios va a ponerlo en esa situación, a Caín y a todos nosotros después en la posición de Caín. Si nosotros leemos en la Biblia, en Génesis, capítulo 6, versículo 4, está muy claro lo que Dios le dijo a Caín. Porque, capítulo 4, versículo 6. Génesis, capítulo 4, versículo 6. Está muy claro lo que Dios le dijo a Caín. El mensaje que Dios le dio a Caín es sumamente importante. Porque no crean nunca ustedes que es un mensaje que está dado para este personaje de la historia bíblica. No, es para todos nosotros, porque todos vamos a pasar por esa situación. Quiere decir que Dios lo ayudó a Caín a entender lo que él tenía que hacer. O sea, Caín tendría que haber hecho, repito, lo que Lucifer no hizo. ¿Qué fue lo que no hizo Lucifer? No tomó el punto de vista de Dios. Ahora una persona se puede preguntar, bueno, pero Caín, pobre, ¿cómo sabía cuál era el punto de vista de Dios? ¿Cómo puede saber él cuál es el punto de vista de Dios? Pero la Biblia dice que Dios le dijo muy claro cuál era su punto de vista. Significa que todos tenemos una conciencia, una mente original. De algún modo sabemos que lo que vamos a hacer está mal. ¿Sí o no? No tenemos todos una alarma que nos dice, no, eso está mal. No puedes decir que no la recibiste, porque tú sabes que sí la recibiste. Caín no puede decir, bueno, yo no sabía, porque está acá escrito. Y Dios le dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer. El pecado está a la puerta como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer. Significa Satanás te va a reclamar en base a las malas acciones. Si actúas mal, el pecado, Satanás, está a la puerta como fiera que te codicia. Él no va a perder un segundo. En cuanto hiciste una mala condición, con esa mala condición él te reclama. Pero si actúas bien, yo te voy a reclamar. Ese es el mensaje detrás de esto. Si actúas bien, yo te voy a salvar. O sea, él sabía el punto de vista de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que él terminó asesinando a Abel. Lo llevó a un lugar y lo mató. Él sustancializó la naturaleza satánica en su persona. Porque Satán hizo lo mismo con Adán, lo mató espiritualmente. Entonces ahora él había hecho exactamente lo mismo con la persona, la posición de Adán. Quiere decir que obviamente fracasó este fundamento. Si no hubiera fracasado, Dios podría haber reclamado de esta familia, con este fundamento podría haber reclamado como descendiente de Abel, o como descendiente de Caín, o quizá como otro hijo más de Adán, no sé, algún descendiente ya sin pecado, porque él habría nacido con este fundamento victorioso. Entonces, con este fundamento victorioso, Satán no lo puede reclamar, y ya esa persona nace sin pecado. Entonces, ese se habría convertido en el Mesías de la familia, y toda la familia habría estado en la posición de Caín, ¿sí? Y tendría que haber pasado a través de ese, para llegar a Dios. ¿Se entiende? O sea, cuanto más se aleja el hombre, más difícil es la condición para salvar a la humanidad. Entonces, como Caín mató a Abel y Dios quería purificar un linaje, entonces Dios tiene que enviar a otro hijo para sustituir a Abel.
La Biblia dice que Dios le da otro hijo a Adán y Eva que se llama Set, que es para sustituir a Abel. Inclusive Set significa sustituto. Era para continuar el linaje. Dios quería continuar el linaje. No podía continuar el linaje a través de Caín, porque ya era un linaje satánico. Y no podía continuarlo obviamente a través de Abel porque había muerto. Entonces Dios le envía a otro hijo. Set no cumple ninguna función providencial. Eso que quede claro. Set no puede cumplir ninguna función providencial, porque ya se perdió la oportunidad. Ya él no tiene sentido que haga ni fundamento de fe ni fundamento de sustancia. No tiene misión la providencia. Entonces, vamos a ver acá un nuevo concepto, que es el concepto de indemnización. Vamos a ver qué pasa después de este fracaso. Vamos a aprender el concepto de indemnización. ¿Qué es un damnificado? ¿Qué significa damnificar a alguien? Un damnificado. Es una persona que recibió algún daño, ¿no es cierto? Cuando hay una inundación, se dice que se toma a los damnificados y se los lleva a un lugar a salvo. Significa las personas que recibieron daño. Damnificado significa persona que recibió daño. Entonces, indemnizar significa quitar el daño. A las personas damnificadas. Las personas damnificadas se indemnifican. Significa se les quita el daño. La indemnización es la condición que se establece para restaurar un daño o un error cometido. La indemnización es el fundamento que se establece para restaurar un error o un daño cometido. Quiere decir que después de cada fracaso, Dios permite el establecimiento de alguna condición, que se llama condición de indemnización, para restaurar ese fracaso. Claro, indemnización es algo que tenemos que pagar, es algo que tenemos que sufrir. Entonces parece algo malo, pero no es malo. Esta es la gracia divina de la que tanto habla la Biblia. No crean que la gracia divina es simplemente perdonar todo como si nada hubiera pasado, porque eso bloquearía, anularía la parte de responsabilidad humana. Entonces muchos cristianos piensan que la gracia divina significa que Dios te elige, te salva y ya está, y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Pero entonces tú eres un autómata, no tienes responsabilidad propia, no tienes dignidad como ser humano. No, la gracia divina significa que Dios te permite establecer alguna condición para pagar tus daños. Por lo menos hay una posibilidad de restaurarlos. Entonces, indemnización es la condición que se establece para subsanar el error cometido. Entonces, permítanme que les ponga un ejemplo. Es como una balanza, ¿no? Imagínense una balanza. De un lado están las cosas que Satán pesa, las condiciones que establecemos del lado satánico, que inclinan la balanza de su lado. Y del otro lado están las cosas que establecemos del lado de Dios, las cosas buenas que hacemos, que inclinan la tendencia del lado de Dios. Después de este fracaso que Caín asesinó a Abel, obviamente inclinó la balanza totalmente del lado satánico. ¿Sí? Él podía dominar a la humanidad a través de este fundamento. Debería establecerse entonces alguna condición de indemnización para que Dios pudiera volver a trabajar. Establezca para que Dios pueda volver a trabajar, para volver a inclinar la balanza del lado de Dios. Vamos a ver en este seminario cuántas veces se repite el número 40. Eso nos va a demostrar que Dios utiliza el número 40 como indemnización después de cada fracaso. El número 40 representa separación de Satán. O separación del mal. Y van a ver ustedes cuántas veces, constantemente en la Biblia, en toda la historia, después de cada fracaso, automáticamente aparece el número 40. Si el error fue muy grande, a veces un múltiplo de 40, puede ser 10 veces 40, 400. O 40 veces 40.
¿Por qué? ¿Por qué el número 40? Porque el ideal de Dios eran las 3 bendiciones, ¿verdad? Creced, multiplicaos y dominad. Y estas 3 bendiciones se establecían a través del fundamento de 4 posiciones. ¿Se acuerdan? La primera, mente y cuerpo, centralizada en Dios, un hombre perfecto. La segunda, hombre perfecto, mujer perfecta, centralizada en Dios, Dan, familia perfecta. La tercera, la humanidad perfecta, la creación, centralizada en Dios, Dan, mundo ideal. ¿Se entiende? O sea, el ideal de Dios estaba dado a través del fundamento de 4 posiciones, 4, 4 y 4, cada uno de ellos. Quiere decir que el número 4 representa el ideal de Dios. Y el número 10, habíamos dicho, representaba la perfección, ¿se acuerdan? Entonces, la perfección del ideal de Dios. Entonces, 4 por 10, 40. El número 40 representa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, por esa razón digo, Dios utiliza el número 40 como condición de indemnización para la separación de Satán. O sea, Dios es un Dios matemático. Hay números en la Biblia. Este es el número que Dios elige como condición para darle algún precio. Algún precio tiene que haber para recuperar la posición. Entonces, vamos a ver cuántas veces realmente aparece el número 40. Siempre. Pero muchísimos ejemplos vamos a ver de cómo cada vez, después de cada fracaso, aparece automáticamente una